¿Alguna vez imaginaste el peor día de tu vida? Ese momento en el que todo lo que construiste se derrumba frente a tus ojos. Ahora imagina que ese día es tu boda, el día que soñaste desde niña, el día en que ibas a unir tu vida con el hombre que amabas. Pero en lugar de escuchar un sí quiero, escuchas las palabras más devastadoras que pueden existir. Esta es la historia real de una mujer que vivió la traición más humillante que puedes imaginar, pero que logró convertir ese infierno en el impulso más grande de su vida. Una historia de traición, dolor, superación y una venganza tan dulce que te dejará sin palabras. Porque a veces la vida tiene una forma muy particular de hacer justicia, y créeme cuando te digo que esta historia lo demuestra de la manera más impactante posible. Ella tenía 28 años cuando todo su mundo se derrumbó. Llevaba 5 años de relación con él, 5 años construyendo un futuro juntos, planificando cada detalle de la vida que iban a compartir. Él era su primer amor verdadero, la persona con quien había aprendido lo que significaba amar de verdad, entregar el corazón sin reservas y soñar con un futuro en común. Durante esos 5 años, ella había sido la pareja perfecta, apoyándolo en cada proyecto, en cada sueño, en cada momento difícil. Cuando él perdió su trabajo, ella trabajó doble turno para mantenerlos a ambos. Cuando él quiso emprender su propio negocio, ella invirtió todos sus ahorros sin pensarlo 2 veces. Era de esas mujeres que cuando aman, lo dan todo, sin medidas, sin restricciones, con una entrega absoluta que pocas personas son capaces de dar. Los preparativos de la boda habían sido mágicos. Ella había soñado cada detalle durante meses, eligiendo personalmente cada flor, cada color, cada elemento que haría de ese día el más especial de sus vidas. Su vestido era una obra de arte, un diseño exclusivo que había tardado 4 meses en estar listo, con bordados hechos a mano y una cola que parecía flotar cuando caminaba. Había gastado una cantidad considerable de dinero en esa boda, no porque fuera vanidosa o materialista, sino porque quería que ese día fuera perfecto. Quería crear recuerdos hermosos que duraran para siempre. Invitó a más de 200 personas, entre familiares, amigos, compañeros de trabajo y conocidos de ambos. Quería que todos los que amaba fueran testigos de su felicidad, de ese momento que marcaría el inicio de su vida como esposa. La mañana de la boda amaneció perfecta. El sol brillaba con esa intensidad especial que parece reservada solo para los días importantes. Ella se despertó temprano, con esa mezcla de nerviosismo y emoción que solo se siente en momentos trascendentales. Sus amigas llegaron para ayudarla a prepararse, y mientras se maquillaba y peinaba, no podía dejar de sonreír. Su madre lloraba de emoción al verla vestida de novia, diciéndole lo hermosa que se veía y lo orgullosa que estaba de la mujer en la que se había convertido. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. Las flores estaban perfectas, la música sonaba justo como ella lo había imaginado, los invitados comenzaban a llegar emocionados. El lugar lucía espectacular, decorado con elegancia y buen gusto. Cada rincón reflejaba el amor y el cuidado que ella había puesto en cada detalle. Cuando llegó el momento de caminar hacia el altar, su corazón latía con tanta fuerza que pensó que todos podían escucharlo. Su padre la tomó del brazo con lágrimas en los ojos y comenzaron ese camino que ella había soñado tantas veces. La música nupcial llenaba el ambiente, los invitados se ponían de pie para verla pasar, algunos sacaban sus teléfonos para capturar ese momento. Ella caminaba despacio, disfrutando cada segundo, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Al final del pasillo, él estaba de pie junto al altar, vestido con su traje negro impecable. Pero algo estaba extraño. Su expresión no era la de un novio emocionado. No había esa mirada de amor que ella esperaba ver. Había algo frío en sus ojos, algo que ella no pudo identificar en ese momento, pero que pronto entendería con una claridad devastadora. Cuando ella finalmente llegó al altar y su padre puso su mano en la de él, sintió que sus dedos estaban fríos, sin vida. El sacerdote comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales, hablando del amor, del compromiso y de la unión eterna. Los invitados escuchaban en silencio, algunos con pañuelos en mano listos para las lágrimas de emoción que se esperan en toda boda. Pero entonces sucedió lo impensable. Cuando el sacerdote hizo la pregunta ritual,
Cuando llegó ese momento sagrado en el que se espera escuchar las palabras que sellan el compromiso, él la miró directamente a los ojos y dijo algo que congeló el tiempo. No dijo, sí quiero. En su lugar, pronunció las palabras más crueles que alguien puede decir en ese momento, las palabras que convertirían ese día de ensueño en la peor pesadilla que puedes imaginar. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar con la boca abierta, necesito pedirte algo muy importante. Si estás aquí escuchando esta historia, es porque de alguna manera te conectaste con ella, porque entiendes el valor de las historias reales que nos enseñan lecciones de vida que no encontramos en ningún otro lugar. Por eso te pido que si realmente estás disfrutando este contenido, si quieres saber cómo termina esta historia increíble, me ayudes dejando tu like en este video. Ese simple gesto me ayuda muchísimo a seguir trayéndote historias como esta, historias que valen la pena ser contadas y que pueden inspirar a muchas personas que están pasando por momentos difíciles. Y si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las historias impactantes que comparto aquí, porque te aseguro que cada una tiene algo valioso que enseñarnos sobre la vida, sobre las relaciones y sobre la increíble capacidad del ser humano para superar cualquier adversidad. Además, quiero leerte en los comentarios. Cuéntame qué opinas sobre esta historia hasta ahora, qué harías tú en una situación así, o si conoces a alguien que haya vivido algo similar. Los comentarios son la parte más valiosa de este canal, porque crean una comunidad donde todos podemos aprender unos de otros. Así que no seas tímido, escribe lo que piensas, comparte tu opinión, porque tu voz importa y tu experiencia puede ayudar a alguien más. Él la miró fijamente y dijo, lo siento, pero no puedo casarme contigo, estoy enamorado de otra persona. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. 200 personas conteniendo la respiración al mismo tiempo, sin poder creer lo que acababan de escuchar. Ella sintió que sus piernas dejaban de sostenerla, que el mundo comenzaba a girar de una manera extraña y confusa. Su mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El sacerdote se quedó paralizado, sin saber qué hacer o qué decir, ante una situación que jamás había enfrentado en todos sus años oficiando bodas. Los murmullos comenzaron a llenar el lugar. Las personas se miraban unas a otras tratando de entender si esto era real o algún tipo de broma de mal gusto. Pero él no había terminado. Como si el cuchillo que acababa de clavar en su corazón no fuera suficiente, decidió girarlo. Señaló hacia un lado de la iglesia y dijo, «Ella está aquí. Ella es la mujer que amo, y quiero que todos sepan que vamos a estar juntos». Los ojos de todos siguieron la dirección que él señalaba, y allí estaba ella, la otra mujer, sentada entre los invitados, con una sonrisa victoriosa en el rostro. No había vergüenza en sus ojos, no había culpa ni arrepentimiento. Al contrario, parecía disfrutar cada segundo de esa humillación pública, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Se puso de pie lentamente y comenzó a caminar hacia el altar, mientras los invitados la miraban con una mezcla de horror e incredulidad. La novia sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que iba mucho más allá del dolor físico o emocional. Era como si su alma misma se hubiera fragmentado en 1000 pedazos. Sus manos comenzaron a temblar de manera incontrolable. Su respiración se volvió irregular y superficial. Quiso gritar, quiso correr, quiso desaparecer de ese lugar, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizada por el shock, por la magnitud de la traición que estaba experimentando. Su madre corrió hacia ella, abrazándola con fuerza mientras lloraba desconsoladamente. Su padre, por su parte, se acercó al novio con los puños cerrados, su rostro rojo de ira, listo para hacer lo que cualquier padre haría al ver a su hija siendo destrozada de esa manera. Varios invitados tuvieron que sujetarlo para evitar que la situación se volviera aún más violenta de lo que ya era emocionalmente. Lo que nadie sabía en ese momento, lo que saldrían a la luz en los días siguientes, era que esta traición había estado gestándose durante más de 2 años. La amante no era una desconocida que había aparecido de repente en su vida. Era alguien que ella conocía muy bien, alguien en quien había confiado ciegamente sin imaginar jamás
que esa confianza sería traicionada de la manera más vil posible. Era su prima, la hija de su tía favorita, la persona con quien había crecido jugando, compartiendo secretos y sueños de infancia. Durante años habían sido inseparables, más cercanas que hermanas, compartiendo todo, desde ropa hasta confidencias. Ella había sido una de las primeras personas a las que le contó cuando conoció a su novio. Le había presentado a su familia con orgullo y alegría. La relación entre él y su prima había comenzado durante una de esas reuniones familiares que se hacían con frecuencia. Él y ella se habían quedado conversando después de que todos se fueran, compartiendo una copa de vino y hablando de cosas triviales. Pero esa noche algo cambió. Una mirada se sostuvo más de lo necesario, una risa se sintió diferente, una cercanía física se volvió cargada de significado. Al principio, ambos sintieron culpa, sabían que lo que estaba surgiendo entre ellos estaba completamente mal. Pero en lugar de detenerse, en lugar de ser honestos y enfrentar la situación con dignidad, decidieron seguir adelante en secreto. Comenzaron a verse a escondidas, creando elaboradas excusas y mentiras para justificar sus encuentros. Durante 2 años completos, mientras ella planeaba su boda y soñaba con su futuro matrimonio, él mantenía una doble vida perfectamente orquestada. La engañaba sistemáticamente, mintiendo con una facilidad que era escalofriante. Cuando ella le preguntaba por qué llegaba tarde, él inventaba problemas en el trabajo. Cuando ella notaba que estaba distraído o distante, él decía que estaba estresado por el negocio. Nunca levantó sospechas reales porque confiaba en él completamente, porque jamás imaginó que la persona que amaba podría ser capaz de tal nivel de engaño. Su prima, por su parte, seguía actuando como la familiar amorosa y cercana, asistiendo a todas las reuniones familiares, ayudando incluso en los preparativos de la boda que estaba destruyendo por dentro, sonriendo y abrazando a su víctima sin un atisbo de remordimiento. ¿Puedes imaginar el nivel de traición que esto representa? No solo fue engañada por el hombre que amaba, sino también por alguien de su propia sangre, alguien que conocía cada uno de sus sueños, sus miedos y sus vulnerabilidades. Déjame saber en los comentarios si alguna vez has experimentado una traición que viniera de donde menos lo esperabas, porque esas son las que más duelen, las que dejan cicatrices más profundas. Lo que sucedió después en esa iglesia fue caótico de una manera que nadie podría haber anticipado. La familia de ella estalló en gritos de indignación, insultando tanto al novio como a la prima traidora. Algunos tíos y primos querían sacarlos del lugar a golpes, mientras otros trataban de calmar los ánimos antes de que la situación se saliera completamente de control. Los amigos de ella la rodearon formando un escudo protector, tratando de consolarla mientras ella finalmente colapsaba, sus rodillas cediendo bajo el peso de la realidad que acababa de destrozar su mundo. El vestido de novia que había elegido con tanto amor ahora se sentía como una prisión blanca, un recordatorio cruel de la farsa en la que había estado viviendo sin saberlo. El novio y la prima no mostraron arrepentimiento alguno. Al contrario, él tomó su mano frente a todos y la levantó como si fueran campeones que acababan de ganar una competencia. La arrogancia en sus rostros era palpable, como si hubieran logrado algo admirable en lugar de cometer uno de los actos más cobardes y despreciables que una persona puede hacer. Él llegó incluso a decir que se sentía liberado, que finalmente podía vivir su verdad y estar con la persona que realmente amaba. Sus palabras eran como puñaladas adicionales en un corazón que ya estaba sangrando sin control. No hubo disculpas, no hubo reconocimiento del daño causado, no hubo ni una pizca de empatía o humanidad básica en su comportamiento. Los invitados comenzaron a abandonar el lugar en medio de la confusión, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de asco y repulsión. Nadie sabía qué decir o cómo reaccionar ante semejante espectáculo de crueldad. Algunos se acercaban a ella tratando de ofrecer palabras de consuelo, pero ¿qué puedes decir a alguien que acaba de vivir su peor pesadilla frente a 200 personas? Las palabras se sienten vacías, insuficientes, incapaces de tocar siquiera la superficie del dolor que se está experimentando. Su mejor amiga la abrazaba mientras repetía una y otra vez que todo iba a estar bien.
aunque ambas sabían que esas eran solo palabras huecas en ese momento, un intento desesperado de encontrar algo reconfortante que decir en medio del caos absoluto. La madre de ella confrontó a su propia hermana, la madre de la prima traidora, exigiéndole explicaciones sobre cómo había criado a una persona capaz de tal vileza. La discusión entre las hermanas fue brutal, años de historia familiar desmoronándose en cuestión de minutos. La tía intentó defender a su hija diciendo que el amor es incontrolable, que no se puede elegir de quién enamorarse, argumentos patéticos que solo demostraban que la manzana no había caído lejos del árbol. La realidad es que sí puedes controlar tus acciones. Puedes elegir no traicionar a las personas que confían en ti. Puedes decidir ser honesto en lugar de construir una mentira elaborada que destruirá vidas. Pero ellos habían elegido el camino de la cobardía y la traición, y ahora toda la familia estaba pagando las consecuencias. Eventualmente, alguien llamó a la policía porque la situación estaba escalando peligrosamente. Cuando los oficiales llegaron, encontraron una escena que parecía sacada de una película dramática, un salón de bodas convertido en campo de batalla emocional. Tuvieron que intervenir para separar a las familias y evitar que la violencia física se sumara a la violencia emocional que ya había ocurrido. El novio y la prima finalmente se fueron del lugar, no sin antes lanzar algunas miradas desafiantes, como si estuvieran orgullosos de lo que habían hecho. Subieron a un auto y se alejaron juntos, dejando atrás el caos que habían creado sin mirar atrás ni una sola vez. Ella fue llevada a una habitación privada, donde finalmente pudo derrumbarse completamente lejos de las miradas de los curiosos. Lloró durante horas, un llanto profundo y desgarrador que venía desde lo más profundo de su ser. No era solo tristeza lo que sentía, era una mezcla compleja de emociones que incluía dolor, humillación, ira, confusión e incredulidad. ¿Cómo era posible que la persona que le había dicho «te amo cada día durante 5 años» pudiera hacerle algo así? ¿Cómo pudo planear esto, sabiendo el dolor que causaría, y aún así seguir adelante? Las preguntas giraban en su mente sin encontrar respuestas satisfactorias, porque la verdad es que no hay respuestas lógicas para actos de crueldad tan extremos. Sus amigas se quedaron con ella toda la noche, turnándose para abrazarla, para asegurarse de que no estuviera sola ni un segundo. Sabían que esta era una de esas noches en las que la soledad puede ser peligrosa, cuando los pensamientos oscuros pueden volverse abrumadores. Le quitaron el vestido de novia con cuidado, como si estuvieran retirando una armadura después de una batalla perdida. Ese vestido que había representado todos sus sueños ahora era solo un recordatorio doloroso de la peor experiencia de su vida. Lo doblaron y lo guardaron, y ella juró que jamás volvería a mirarlo, que lo quemaría o lo regalaría, cualquier cosa para sacarlo de su vista y de su vida para siempre. Los días siguientes fueron un infierno de otro tipo. Las fotos de ese momento habían sido compartidas en redes sociales por algunos invitados sin escrúpulos que habían grabado la escena con sus teléfonos. La historia se volvió viral en cuestión de horas, con miles de personas comentando, opinando y juzgando sin conocer todos los detalles. Ella se convirtió involuntariamente en el centro de atención mediática local, su dolor expuesto para el entretenimiento de extraños. Los comentarios eran en su mayoría de apoyo, pero algunos eran crueles, culpándola a ella de alguna manera, sugiriendo que si él la dejó por otra persona, era porque ella no era suficiente. Esos comentarios, aunque venían de gente que no la conocía, dolían de una manera especial porque tocaban sus inseguridades más profundas. ¿Has sentido alguna vez que tu mundo se derrumba completamente? Comparte en los comentarios cómo superaste ese momento oscuro de tu vida, porque tu historia puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. En los días posteriores a la debacle de la boda, la verdad completa comenzó a emerger como agua sucia, brotando de una alcantarilla rota. Los amigos en común empezaron a confesar detalles que habían guardado por lealtad malentendida o por miedo a involucrarse en drama ajeno. Resultó que varios de ellos habían visto al novio y a la prima juntos en situaciones comprometedoras, pero habían asumido que había alguna explicación inocente o simplemente no habían querido meterse en problemas. Una amiga reveló que los había visto besándose en el estacionamiento de un centro comercial 6 meses antes de la boda,
pero había dudado de lo que vio y decidió no decir nada. Otro amigo admitió haberlos visto entrando juntos a un hotel, pero pensó que quizás estaban planeando alguna sorpresa para la novia y no quiso arruinarla con preguntas. La magnitud del engaño era asombrosa cuando todas las piezas comenzaron a unirse. No habían sido discretos en absoluto, simplemente habían confiado en que las personas son generalmente reacias a involucrarse en los asuntos de otros, especialmente cuando esos asuntos podrían causar dolor. Habían sido vistos juntos en restaurantes del otro lado de la ciudad, tomados de la mano en el cine, compartiendo momentos íntimos en lugares públicos donde pensaban que nadie los conocía. La prima había incluso publicado fotos en sus redes sociales que, en retrospectiva, eran obvias señales de su relación, usando códigos y referencias que ahora cobraban un significado completamente diferente. Hashtags como encontré mi persona y comentarios ambiguos sobre estar viviendo su mejor vida tomaban un tono siniestro cuando se veían con el conocimiento de la traición. Pero quizás el detalle más doloroso que salió a la luz fue que él había usado el dinero que ella le había prestado para su negocio. Ese dinero que ella había ahorrado durante años con tanto esfuerzo para financiar encuentros románticos con su prima. Había pagado viajes de fin de semana a la playa, cenas elegantes en restaurantes caros, regalos costosos, todo con el dinero de la mujer a la que estaba traicionando. La ironía cruel de la situación era casi insoportable. Ella había trabajado turnos extra, había renunciado a caprichos personales, había hecho sacrificios para ayudarlo a construir su futuro juntos, y él había tomado ese sacrificio y lo había convertido en el combustible para su aventura clandestina. Las conversaciones de mensajes que eventualmente fueron reveladas eran nauseabundas en su contenido. La prima había guardado screenshots de sus intercambios con él y en un arrebato de venganza después de una pelea entre ellos, los había compartido con algunas personas que rápidamente los hicieron circular. En esos mensajes, ambos se burlaban de ella, se reían de su inocencia, la llamaban con apodos despectivos. Él se quejaba de tener que fingir afecto, decía que besar a su novia se había vuelto una obligación tediosa, ahora que había probado la pasión verdadera con la prima. Ella, por su parte, expresaba satisfacción perversa por estar engañando a alguien que la había considerado familia, como si hubiera ganado algún tipo de competencia retorcida. Los mensajes también revelaban que habían planeado el momento de la revelación con anticipación. No fue un impulso del momento, ni una decisión espontánea nacida del remordimiento. Habían discutido diferentes escenarios, debatiendo cuál sería la forma más impactante de hacer pública su relación. Él había sugerido cancelar la boda días antes, pero ella había insistido en que sería más memorable hacerlo en el altar mismo, argumentando que así todos recordarían para siempre su amor. Era evidente que ambos tenían una vena de crueldad que iba más allá de la simple infidelidad, disfrutaban activamente del dolor que iban a causar, lo veían como parte de su historia de amor prohibido y emocionante. La familia de ella quedó destrozada por completo. Los lazos que habían unido a las dos ramas familiares durante generaciones se rompieron irreparablemente en un solo día. La abuela, que había sido la matriarca amorosa que mantenía a todos unidos, sufrió un ataque al corazón pocos días después del incidente debido al estrés y la tristeza. Afortunadamente sobrevivió, pero quedó frágil y devastada, llorando constantemente por la destrucción de su familia. Las reuniones familiares, que habían sido tradición durante décadas, se cancelaron indefinidamente. Navidades, cumpleaños, todas las celebraciones quedaron manchadas por la división. Los primos tuvieron que elegir bandos, las amistades de años se disolvieron, todo porque dos personas egoístas decidieron que su placer era más importante que el bienestar de todos los demás. Para ella, los efectos psicológicos fueron devastadores, de maneras que no se podían ver desde afuera. Desarrolló ansiedad severa y ataques de pánico que la despertaban en medio de la noche empapada en sudor frío, su corazón latiendo tan rápido que pensaba que iba a morir. No podía entrar a tiendas de vestidos de novia sin sentir náuseas. El simple acto de ver parejas felices en la calle le causaba un dolor físico en el pecho. Dejó de confiar en las personas completamente, analizando cada palabra y cada gesto, buscando señales de engaño. Sus amistades sufrieron porque ella se volvió distante y cerrada,
incapaz de creer que alguien pudiera ser genuinamente leal después de lo que había experimentado. Perdió su trabajo porque no podía concentrarse, llegaba tarde constantemente o simplemente no aparecía sin avisar. Su jefe, aunque compasivo al principio, eventualmente tuvo que tomar una decisión empresarial y la dejó ir. Perdió el apartamento que compartía con él, porque estaba a nombre de ambos, y no podía pagar el alquiler completo ella sola, con sus ahorros ya agotados. Tuvo que mudarse de regreso con sus padres a los 28 años, sintiéndose como una fracasada que había retrocedido en lugar de avanzar. Su peso fluctuó dramáticamente, primero perdiendo más de 15 kilos porque no podía comer sin vomitar, y luego ganando 20 porque la comida se convirtió en su única fuente de consuelo. Pensó seriamente en mudarse a otra ciudad, incluso a otro país, cualquier lugar donde nadie la conociera y pudiera escapar de las miradas de lástima y los susurros a sus espaldas. Investigó oportunidades de trabajo en el extranjero, revisó programas de intercambio, cualquier cosa que la sacara de ese lugar donde cada esquina le recordaba su humillación. Pero algo en ella se resistía a huir, una pequeña voz que insistía en que ella no había hecho nada malo y no debería ser quien tuviera que esconderse. Era él quien debería sentir vergüenza. Eran ellos quienes deberían ser incapaces de mostrar sus caras en público. Sin embargo, la realidad era que ellos parecían estar perfectamente cómodos con sus acciones, paseándose por la ciudad sin una pizca de remordimiento visible. ¿Alguna vez has tenido que reconstruir tu vida desde cero después de una pérdida devastadora? Cuéntame en los comentarios qué fue lo que te dio fuerzas para seguir adelante. Los primeros 6 meses después de la boda fallida fueron los más oscuros de toda su vida. Hubo momentos en los que honestamente no estaba segura de querer seguir viviendo, momentos en los que el dolor era tan intenso que parecía imposible de soportar. No es que quisiera morir exactamente, pero definitivamente no quería seguir sintiendo lo que estaba sintiendo. Pasaba días enteros en la cama, las cortinas cerradas bloqueando la luz del sol que le parecía ofensivamente alegre considerando su estado interno. Su madre le llevaba comida que quedaba intacta en la mesita de noche, preocupándose cada día más por el estado físico y mental de su hija. Buscó ayuda profesional porque sus padres la presionaron, no porque ella realmente creyera que podía ayudar. El primer terapeuta que vio le recetó antidepresivos que la hacían sentir como zombie, desconectada de todo, pero sin realmente sentirse mejor. Cambió a otro terapeuta, luego a otro, buscando a alguien que pudiera entenderla verdaderamente. Finalmente encontró a una psicóloga que había pasado por una experiencia similar de traición y que pudo conectar con ella de una manera que los otros no habían logrado. Las sesiones eran dolorosas, obligándola a enfrentar emociones que había estado tratando de enterrar, pero lentamente comenzaron a ayudar. La terapeuta le explicó que estaba atravesando un proceso de duelo no solo por la relación perdida, sino por la persona que ella pensaba que él era, por el futuro que había imaginado, por la confianza que había sido destruida, incluso por la relación con su prima que nunca podría recuperarse. Eran múltiples pérdidas simultáneas, cada una requiriendo su propio proceso de sanación. Le enseñó técnicas de respiración para manejar los ataques de pánico, estrategias cognitivas para combatir los pensamientos negativos que la bombardeaban constantemente, y poco a poco comenzó a desarrollar herramientas para funcionar día a día. Uno de los ejercicios más poderosos que su terapeuta le asignó fue escribir una carta a él, no para enviarla, sino como herramienta terapéutica, vertiendo todo el dolor, la rabia y la confusión en papel. Escribió páginas y páginas, llorando mientras las palabras fluían, diciendo todas las cosas que había guardado dentro. Le preguntó cómo había podido mirarla a los ojos cada noche, sabiendo lo que estaba haciendo, cómo había podido hacer el amor con ella mientras pensaba en otra persona, cómo había podido dejarla planear una boda que nunca tuvo intención de realizar. Le dijo que había destruido su capacidad de confiar, que había robado su inocencia emocional, que la había convertido en alguien cínica y cerrada cuando ella había sido naturalmente abierta y confiada. Después de escribir la carta, su terapeuta le sugirió que la quemara en un ritual simbólico de liberación, en el jardín de la casa de sus padres, con su madre y su mejor amiga como testigos. Prendió fuego a esas páginas y las vio convertirse en cenizas.
No resolvió todo mágicamente. El dolor no desapareció en ese momento, pero sintió algo parecido a un peso siendo levantado de sus hombros. Era un pequeño paso, pero era un paso hacia adelante después de meses de estar paralizada en el mismo lugar de sufrimiento. Comenzó a hacer pequeños cambios en su rutina diaria. Empezó a levantarse a una hora específica cada mañana, en lugar de quedarse en cama hasta el mediodía. Se obligó a ducharse y vestirse incluso cuando no tenía a dónde ir, porque su terapeuta le explicó que el autocuidado básico era fundamental para la salud mental. Comenzó a caminar alrededor de la manzana, solo 10 minutos al principio, pero gradualmente aumentando el tiempo. El ejercicio ayudaba a quemar parte de la ansiedad que sentía constantemente en su cuerpo, y el aire fresco comenzó a sentirse menos ofensivo. Su mejor amiga la convenció de tomar una clase de cerámica, algo completamente diferente que requería concentración y uso de las manos. Al principio se resistió, sintiendo que no merecía disfrutar de nada, pero eventualmente cedió. Descubrió que moldear el barro era sorprendentemente terapéutico, una actividad que requería estar presente en el momento y no permitía que su mente divagara constantemente hacia su trauma. No era buena en ello al principio. Sus piezas salían torcidas y asimétricas, pero eso era parte del punto. Aprender algo nuevo donde no había expectativas de perfección. También comenzó a leer vorazmente, especialmente libros de autoayuda y memorias de personas que habían superado tragedias. Encontró consuelo en las palabras de otros que habían estado en lugares oscuros y habían logrado salir. Un libro en particular sobre resiliencia y crecimiento postraumático la impactó profundamente. Hablaba sobre cómo las experiencias más dolorosas de la vida, aunque terribles en el momento, podían convertirse en catalizadores para un crecimiento personal profundo si uno elegía procesarlas de manera constructiva en lugar de permitir que te definieran negativamente. Empezó a llevar un diario donde escribía no solo sobre su dolor, sino también sobre pequeñas cosas por las que estaba agradecida cada día. Al principio esto le parecía ridículo. ¿Qué podía haber para agradecer cuando su vida era un desastre? Pero se obligó a hacerlo. Agradecí tener padres que me apoyan, agradecí tener un techo sobre mi cabeza, agradecí que mi cuerpo sea saludable. Eran cosas básicas, pero enfocar su mente en ellas, aunque fuera por 5 minutos al día, comenzó a crear pequeños cambios en su perspectiva general. ¿Qué actividades o hábitos te ayudaron a superar el momento más difícil de tu vida? Comparte tus consejos en los comentarios, porque nunca sabes quién podría necesitar escucharlos hoy mismo. Aproximadamente 8 meses después del incidente, algo comenzó a cambiar dentro de ella de una manera que no podía definir claramente, pero que definitivamente sentía. No fue un momento dramático de epifanía ni un cambio repentino, sino más bien una acumulación gradual de pequeñas mejoras que de repente alcanzaron un punto crítico. Se dio cuenta una mañana de que había despertado sin inmediatamente sentir ese peso aplastante en el pecho que la había acompañado cada día desde la boda fallida. El dolor seguía allí, pero ya no era lo primero en su mente al abrir los ojos. Decidió que era momento de hacer cambios más significativos en su vida. Primero, cortó todo contacto con cualquier persona que siguiera manteniendo relación con él o con su prima. Esto significó perder algunas amistades que pensó que eran importantes, pero se dio cuenta de que necesitaba proteger su paz mental por encima de mantener conexiones que la hacían sentir mal. Bloqueó sus números, sus perfiles en redes sociales, cualquier forma de contacto posible. Pidió a sus amigos cercanos que nunca le contaran nada sobre ellos. No quería saber si seguían juntos o si se habían separado, si se habían casado o si estaban miserables. Simplemente no quería que ocuparan ni un segundo más de su energía mental. Tomó la decisión de volver a estudiar, algo que había postergado durante años porque estaba enfocada en trabajar y ahorrar para la vida que planeaba con él. Se inscribió en un programa de maestría en administración de empresas que siempre le había interesado, pero que había descartado como demasiado costoso o poco práctico. Usó el dinero que había recuperado, vendiendo algunos de los artículos que había comprado para la boda como pago inicial, viendo esto como una forma poética de justicia, transformando los restos de sus sueños rotos en una inversión en su futuro. El primer día de clases estaba aterrorizada. No había estado en un ambiente académico en años y su confianza en sí misma estaba en el suelo.
Pero algo interesante sucedió cuando se sentó en ese salón lleno de extraños que no sabían nada sobre su pasado. Nadie la miraba con lástima, nadie susurraba a sus espaldas, nadie la conocía como la chica que fue dejada en el altar. Era simplemente otra estudiante comenzando un nuevo capítulo. Esa sensación de anonimato era liberadora de una manera que no había anticipado. Destacó académicamente desde el principio. Toda la energía que había estado gastando en revivir su trauma una y otra vez, ahora tenía un canal productivo. Se sumergió en sus estudios con una intensidad que sorprendió a sus profesores. Pasaba horas en la biblioteca, no porque tuviera que hacerlo, sino porque realmente disfrutaba el desafío intelectual y la sensación de progreso que venía con cada proyecto completado. Sus calificaciones eran excelentes, y pronto comenzó a recibir reconocimiento académico que alimentaba su confianza gradualmente recuperada. También comenzó a cuidar de su apariencia física de maneras que iban más allá de la vanidad superficial. Se unió a un gimnasio y contrató a un entrenador personal que la ayudó a establecer rutinas sostenibles de ejercicio. No estaba tratando de impresionar a nadie o de demostrar nada, estaba haciéndolo por ella misma, porque se dio cuenta de que sentirse fuerte físicamente la ayudaba a sentirse fuerte emocionalmente. Con cada kilogramo que levantaba, con cada kilómetro que corría, sentía que estaba reconstruyendo no solo su cuerpo, sino su espíritu. Cambió completamente su estilo de vestir, no porque hubiera algo malo con el anterior, sino porque quería una transformación externa que reflejara la interna que estaba experimentando. Donó la mayor parte de su ropa vieja y comenzó a construir un guardarropa que reflejaba quién era ahora, no quién había sido cuando estaba con él. Experimentó con colores que nunca había usado antes, con estilos más atrevidos, con una forma de presentarse al mundo que era más segura y asertiva. Se cortó el cabello dramáticamente, pasando de un largo cabello que había mantenido durante años, porque a él le gustaba así, a un corte moderno y sofisticado que era completamente suyo. Cuando se miró en el espejo después del corte, vio a una mujer diferente mirándola de vuelta. No era la chica ingenua que había sido engañada, era alguien más fuerte, más sabia, con una mirada que había visto dolor, pero que había decidido no quedarse allí. Empezó a socializar nuevamente, aunque de manera cautelosa. Aceptaba invitaciones a salidas grupales con compañeros de la maestría, comenzando con interacciones breves y aumentando gradualmente su nivel de participación social. No estaba lista para citas o romance, ni siquiera pensaba en ello, pero aprender a disfrutar de la compañía de otras personas nuevamente era un paso importante. Descubrió que realmente disfrutaba conocer gente nueva que no tenía conexión con su pasado, personas que la conocían solo como la versión actual de sí misma. Se ofreció como voluntaria en una organización que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica y abuso emocional. Aunque su experiencia era diferente, sentía que podía ofrecer comprensión y empatía a otras mujeres que estaban reconstruyendo sus vidas después de relaciones destructivas. Encontró un propósito profundo en ayudar a otros, y escuchar sus historias le dio perspectiva sobre su propia situación. Se dio cuenta de que aunque lo que le pasó fue terrible, había sobrevivido y estaba construyendo algo nuevo. Cuéntame en los comentarios sobre un momento en tu vida donde convertiste una experiencia negativa en el impulso para mejorar y crecer. Fue durante un evento de networking organizado por su programa de maestría, donde su vida dio un giro que jamás habría podido predecir. El evento se llevaba a cabo en un hotel de lujo del centro de la ciudad, diseñado para conectar a estudiantes de MBA con empresarios exitosos y líderes de industria. Ella casi no asiste porque se sentía insegura sobre su capacidad de networking, pero su mejor amiga la convenció argumentando que estas oportunidades eran parte importante de lo que estaba pagando en su educación. Se puso un vestido azul marino elegante pero profesional, respiró profundo y decidió enfrentar sus nervios. El salón estaba lleno de personas exitosas, todos vestidos impecablemente y conversando con esa confianza casual que viene con el éxito profesional. Ella se sentía un poco fuera de lugar al principio, pero recordó todo el trabajo que había hecho en terapia sobre reconocer su valor propio y decidió actuar como si perteneciera allí hasta que realmente lo sintiera. Se acercó a un grupo que estaba discutiendo tendencias en tecnología empresarial.
escuchó activamente y eventualmente contribuyó con una observación inteligente que había aprendido en una de sus clases. Su comentario fue bien recibido, lo que le dio un pequeño impulso de confianza. Después de aproximadamente una hora de circular entre diferentes grupos, decidió tomar un descanso y se dirigió hacia la terraza del hotel para tomar aire fresco. La vista de la ciudad iluminada era impresionante, y se quedó allí unos momentos simplemente respirando y sintiendo gratitud por lo lejos que había llegado. Fue entonces cuando alguien más salió a la terraza, un hombre que inmediatamente captó su atención no solo por su apariencia, sino por la presencia que emanaba. Era alto, vestía un traje perfectamente cortado y tenía ese tipo de porte que solo viene con verdadera confianza y éxito. Él se acercó al barandal cerca de donde ella estaba y comentó casualmente sobre la vista. Comenzaron a conversar de manera natural, sin las pretensiones que habían caracterizado muchas de las interacciones dentro del evento. Él le preguntó qué estudiaba y por qué, y ella se sorprendió a sí misma siendo completamente honesta, hablando sobre cómo estaba reconstruyendo su vida después de un evento traumático y había decidido invertir en su educación como parte de ese proceso. No entró en detalles específicos, pero había una autenticidad en su voz que claramente resonó con él. Resultó que él era Alejandro Méndez, CEO y fundador de una empresa tecnológica que acababa de valorarse en varios miles de millones de dólares después de una reciente ronda de financiamiento. Era uno de los empresarios más exitosos menores de 40 años en el país, aunque ella honestamente no lo sabía en ese momento porque no había estado prestando atención a noticias de negocios durante su periodo de recuperación. Él apreció que ella no lo tratara con la reverencia con la que probablemente estaba acostumbrado, que conversara con él como un ser humano normal en lugar de como una celebridad corporativa. Hablaron durante casi una hora en esa terraza, sobre filosofía de vida, sobre resiliencia, sobre lo que realmente significa el éxito más allá de los logros profesionales. Alejandro compartió que a pesar de todo su éxito financiero, había pasado por su propio periodo oscuro hace años, cuando su startup casi colapsa y perdió millones de dólares de inversionistas. Habló sobre cómo esa experiencia le enseñó más sobre carácter y determinación que cualquier éxito posterior. Había una profundidad en él que no esperaba encontrar en alguien de su posición, una vulnerabilidad genuina que raramente se ve en líderes de alto nivel. Cuando el evento estaba terminando, Alejandro le pidió su tarjeta de presentación. Ella se rió y admitió que no tenía porque era solo una estudiante, pero le ofreció su número. Él le dijo que le gustaría continuar la conversación en otro momento, quizás tomar un café cuando ambos tuvieran tiempo. Ella aceptó, pero honestamente no esperaba volver a saber de él, asumiendo que era solo una de esas cosas educadas que la gente dice sin realmente tener intención. Para su sorpresa, él le envió un mensaje al día siguiente preguntando si estaba libre esa semana para almorzar. Se vieron en un restaurante casual, no en uno de los lugares pretenciosos que ella habría esperado que alguien de su nivel eligiera. Durante ese almuerzo, la conversación fluyó aún más naturalmente que la primera vez. Él le preguntó sobre sus metas profesionales, y cuando ella habló sobre su interés en consultoría estratégica, él ofreció insights valiosos desde su experiencia. No era condescendiente, ni estaba tratando de impresionarla. Genuinamente parecía interesado en ayudarla a pensar a través de sus planes. Lo que comenzó como encuentros ocasionales para café o almuerzo, lentamente evolucionó en algo más. Alejandro era diferente a cualquier hombre que ella hubiera conocido antes. Era exitoso pero humilde, poderoso pero gentil, seguro pero no arrogante. Tenía una manera de hacerla sentir vista y valorada que iba más allá de simples palabras. Escuchaba cuando ella hablaba, realmente escuchaba, haciendo preguntas reflexivas que mostraban que prestaba atención no solo a sus palabras, sino al significado detrás de ellas. Aproximadamente 3 meses después de conocerse, durante una cena particularmente memorable, Alejandro le dijo que había estado en muchas relaciones a lo largo de su vida, pero ninguna lo había hecho sentir lo que sentía con ella. Le dijo que había algo en su fuerza, en la manera en que había tomado una experiencia devastadora y había decidido usarla como combustible para crecer en lugar de permitir que la destruyera, que lo inspiraba profundamente. Le pidió si estaría dispuesta a darle una oportunidad real,
no solo como amigos, sino como algo más serio. Ella se asustó inicialmente. Su último intento de relación seria había terminado en desastre espectacular, y la idea de volver a ser vulnerable con alguien la aterrorizaba, pero también se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo dictara sus decisiones para siempre. Había hecho mucho trabajo terapéutico, había crecido enormemente como persona, y merecía darle una oportunidad al amor nuevamente si eso era lo que su corazón quería. Después de pensarlo durante varios días, le dijo que sí, que estaba dispuesta a intentarlo, aunque tendría que ser paciente con ella mientras aprendía a confiar completamente de nuevo. ¿Crees en las segundas oportunidades en el amor después de haber sido profundamente herido? Comparte tu opinión en los comentarios. La relación con Alejandro floreció de maneras que ella nunca había experimentado antes. Había una madurez y profundidad en la forma en que se relacionaban que era completamente diferente a cualquier relación que hubiera tenido previamente. Él respetaba sus límites cuando necesitaba espacio, pero también estaba completamente presente cuando ella lo necesitaba. No había juegos mentales, no había manipulación, no había ambigüedad sobre sus intenciones o intenciones. Era refrescante y sanador de maneras que no sabía que necesitaba. Alejandro la introdujo a un mundo completamente nuevo de experiencias. La llevó a galas benéficas donde conoció a filántropos y líderes de pensamiento, a eventos culturales donde se codeó con artistas y creadores, a conferencias empresariales donde escuchó a algunos de los emprendedores más innovadores del mundo. Pero lo que más valoraba no eran los lugares elegantes o las personas famosas, sino cómo él siempre la trataba como su igual en esos espacios. Nunca la presentaba como su acompañante o como un accesorio. Siempre destacaba su inteligencia y logros, asegurándose de que otros supieran que ella era impresionante por derecho propio. Su carrera académica continuó prosperando. Terminó su maestría en el top de su clase y recibió ofertas de varias firmas consultoras de prestigio. Eligió una que le permitía trabajar en proyectos de transformación empresarial, exactamente el tipo de trabajo estratégico que la apasionaba. Su primer proyecto fue desafiante, requiriendo largas horas y viajes frecuentes, pero se destacó rápidamente. Su jefe la identificó como una estrella en ascenso, alguien con el potencial de convertirse en socia de la firma en el futuro si continuaba en esa trayectoria. Aproximadamente un año después de comenzar a salir, Alejandro le propuso matrimonio de una manera que era perfecta para quien ella era ahora. No lo hizo en un lugar público, ni con gran espectáculo que pudiera traer recuerdos dolorosos. En su lugar, durante un fin de semana privado en una cabaña junto a un lago, después de una caminata donde habían hablado sobre sus sueños y metas futuras, él simplemente sacó un anillo y le dijo que quería construir una vida con ella, que quería ser su compañero en todo, que admiraba su fuerza y amaba su corazón. Le aseguró que entendía su trauma pasado y que tomarían el proceso de planificación de la boda completamente a su ritmo, que no había presión y que lo que importaba era su compromiso mutuo, no la ceremonia. Ella lloró cuando aceptó, pero eran lágrimas de alegría mezcladas con una sensación de cierre sobre su pasado. Era como si el universo estuviera demostrándole que valía la pena pasar por ese infierno porque la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Le tomó algunas semanas procesar completamente lo que significaba casarse nuevamente, trabajando con su terapeuta, para asegurarse de que estaba haciendo esto por las razones correctas y no desde un lugar de intentar probar algo a alguien. Eventualmente, llegó a la conclusión de que esto era genuino, que Alejandro era la persona con quien quería compartir su vida. Planearon una boda pequeña e íntima, solo con familia cercana y amigos verdaderos. Ella no quería nada elaborado ni público. Había aprendido que el significado no viene del tamaño del evento, sino de la autenticidad del compromiso. La ceremonia fue hermosa en su simplicidad, en un jardín privado con solo 30 invitados presentes. Cuando Alejandro le dijo «sí quiero», ella sintió una paz profunda, sabiendo con certeza que este hombre honraría ese compromiso no solo con palabras, sino con acciones consistentes. Su vida como esposa del CEO de una empresa multimillonaria era algo que jamás había imaginado para sí misma. De repente, tenía acceso a recursos que la mayoría de la gente solo ve en películas, casas en múltiples países,
viajes en jets privados, ropa de diseñador personalizada. Pero lo que realmente valoraba no eran las cosas materiales, sino la seguridad y estabilidad que venían con ellas. Ya no tenía que preocuparse por dinero, podía enfocarse completamente en su desarrollo profesional y personal, sin el estrés financiero que había sido una constante durante la mayor parte de su vida adulta. Usó su posición privilegiada para hacer el bien. Se involucró activamente en las iniciativas filantrópicas de la empresa de Alejandro, especialmente aquellas enfocadas en empoderar a mujeres que habían experimentado trauma o violencia. Estableció un programa de becas que ayudaba a mujeres a volver a la escuela después de experiencias difíciles, exactamente el tipo de apoyo que ella hubiera valorado durante su propio proceso de recuperación. Hablaba abiertamente en eventos sobre su propia experiencia, no con vergüenza sino como testimonio de resiliencia, inspirando a otras mujeres a no permitir que sus peores momentos definieran sus futuros. También mantuvo su carrera consultora, porque era importante para ella tener una identidad profesional independiente. No quería ser conocida solo como la esposa del CEO, sino como una profesional lograda por derecho propio. Alejandro no solo lo entendía, sino que lo apoyaba activamente, reorganizando su propio horario cuando era necesario para acomodar las demandas de la carrera de ella. Había un verdadero compañerismo en su matrimonio, cada uno apoyando las ambiciones del otro, sin competencia ni resentimiento. Físicamente, ella se veía increíble, pero no era solo por acceso a mejores recursos. Era el resultado de años de trabajo interno, reflejándose externamente. Había una confianza en la forma en que se movía por el mundo, una tranquilidad en sus ojos que solo viene de haber enfrentado tus demonios y haber ganado. Se vestía con sofisticación, pero sin ostentación. Su estilo reflejaba clase y éxito, pero sin gritar por atención. Era el tipo de mujer que hacía voltear cabezas, no solo por su apariencia, sino por la energía que proyectaba. ¿Cómo crees que el éxito personal y profesional ayuda en el proceso de sanación después de una traición? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Habían pasado casi 4 años desde aquel día horrible en el altar, cuando finalmente sucedió el encuentro que ella había imaginado en sus pensamientos, pero nunca había buscado activamente. Estaba asistiendo a la inauguración de un nuevo museo de arte contemporáneo en la ciudad, un evento de alto perfil al que asistía la élite social y empresarial. Ella estaba allí como invitada especial junto a Alejandro, quien había sido uno de los principales donantes para el proyecto. Se veía absolutamente impresionante en un vestido de diseñador color esmeralda, que realzaba su figura esculpida, su cabello peinado en ondas elegantes, llevando joyas que probablemente valían más que todo lo que había poseído en su vida anterior. Estaba conversando con un grupo de filántropos sobre un proyecto educativo cuando lo vio al otro lado del salón. Sintió un vuelco en el estómago, ese reflejo instintivo que viene de trauma pasado, pero respiró profundo y se mantuvo compuesta. Él también la había visto, su expresión pasando de confusión a reconocimiento, a shock absoluto en cuestión de segundos. Ella notó que se veía significativamente peor de lo que recordaba. Había ganado peso, su cabello mostraba señales de pérdida. Había una cierta derrota en su postura que no había estado allí antes. Él se acercó a ella como si estuviera en trance, claramente incapaz de creer lo que sus ojos estaban viendo. Cuando llegó cerca, Alejandro instantáneamente se posicionó junto a ella, su mano encontrando protectoramente la espalda baja de ella. Él miró entre ambos, tratando de procesar la situación, su rostro mostrando una mezcla de emociones que incluían shock, envidia y algo que parecía arrepentimiento. Ella lo saludó con una educación fría, presentando a Alejandro simplemente como mi esposo, disfrutando la forma en que esas palabras claramente lo impactaron. Él intentó hacer conversación casual, preguntando cómo había estado, qué había estado haciendo todos estos años. Ella respondió brevemente, pero sin ofrecer detalles, dejando claro que no tenía interés en una conversación profunda. Fue entonces cuando él cometió el error de preguntar si podían hablar en privado por un momento. Ella miró a Alejandro, quien asintió dándole a entender que estaba bien, que confiaba en ella para manejar la situación como quisiera. Accedió a escucharlo durante 5 minutos, principalmente por curiosidad sobre qué posiblemente
podría tener que decirle después de todo este tiempo. Se movieron a un rincón más privado del evento, aunque Alejandro permaneció cerca, observando discretamente. Las palabras que salieron de la boca de él fueron patéticas en su intento de justificación. Comenzó diciendo que había cometido un error terrible, que no pasaba un día sin que se arrepintiera de cómo había manejado las cosas. Admitió que la forma en que la dejó fue cobarde y cruel, que debería haber sido honesto con ella mucho antes. Pero luego, como si no pudiera evitarlo, comenzó a hacer excusas, diciendo que se había sentido presionado por las expectativas, que había entrado en pánico ante el compromiso, toda una letanía de razones que esencialmente lo posicionaban como víctima de las circunstancias en lugar de como el autor consciente de la crueldad que había perpetrado. Ella lo escuchó sin interrumpir, su rostro manteniendo una expresión neutral que había perfeccionado en reuniones de negocios difíciles. Cuando él finalmente terminó de hablar, esperando aparentemente algún tipo de absolución o reconocimiento, ella simplemente dijo: «Gracias por explicar tu perspectiva, pero necesitas saber que dejé de necesitar tus explicaciones o disculpas hace mucho tiempo. Lo que hiciste fue terrible, pero me enseñó lecciones invaluables sobre mi propia fuerza y sobre lo que realmente merezco en una relación. Así que de cierta manera retorcida, debería agradecerte porque si no hubieras hecho lo que hiciste, no estaría donde estoy ahora». Su rostro mostró confusión ante su respuesta. Claramente había esperado lágrimas o rabia, pero encontró solo indiferencia educada. Él preguntó nerviosamente sobre su esposo, claramente habiendo reconocido a Alejandro de fotografías en medios de negocios. Ella confirmó con cierto placer que sí, estaba casada con Alejandro Méndez y que eran muy felices juntos. Él intentó disimular, pero su envidia era palpable. Comenzó a compartir sin que se lo pidieran que su relación con la prima había terminado hace un año, que resultó que ambos habían romantizado la emoción de la aventura prohibida, pero no tenían fundamentos reales para una relación duradera. Habían peleado constantemente, había descubierto que ella también le había sido infiel y eventualmente se separaron en medio de drama y amargura. Ella sintió una satisfacción innegable al escuchar esto, no porque deseara activamente su infelicidad, sino porque confirmaba lo que siempre había sabido, que una relación construida sobre traición y engaño raramente prospera. Era justicia poética en su forma más pura. Él continuó diciendo que su negocio había tenido problemas, que había perdido mucho dinero en inversiones malas, que estaba luchando financieramente. Era claro que estaba implícitamente sugiriendo que se había dado cuenta de lo que había perdido, que ella había sido la mejor parte de su vida y había sido demasiado tonto para valorarlo en su momento. Ella cortó su discurso de autolástima, diciendo que esperaba que encontrara la paz y aprendiera de sus experiencias, pero que ella necesitaba volver con su esposo. No había malicia en su voz, solo una finalidad clara. Cuando caminó de vuelta hacia Alejandro, que la recibió con una sonrisa de orgullo y admiración, ella sintió un cierre definitivo que ni siquiera había sabido que necesitaba. Había estado cara a cara con el hombre que una vez destruyó su mundo, y no había sentido nada más que indiferencia compasiva. Él ya no tenía poder sobre sus emociones, era simplemente un capítulo cerrado en la historia de su vida. Lo que ella no sabía en ese momento era que su prima también estaba en el evento, aunque deliberadamente la estaba evitando. Su prima la vio de lejos con Alejandro y más tarde le envió un mensaje largo, disculpándose y pidiendo perdón. Ella leyó el mensaje una vez y decidió simplemente bloquearlo sin responder. No necesitaba mantener esa puerta abierta, no necesitaba ese peso en su vida. Algunas relaciones están demasiado rotas para ser reparadas, y eso está perfectamente bien. El perdón no siempre significa reconciliación, a veces significa simplemente dejar ir y seguir adelante. En el auto de regreso a casa esa noche, Alejandro le preguntó cómo se sentía después del encuentro. Ella pensó por un momento y respondió honestamente que se sentía libre. Había temido ese encuentro durante años, imaginando que la llenaría de rabia o tristeza o alguna emoción intensa, pero en cambio solo había sentido paz. Se dio cuenta de que el mejor venganza no es infligir dolor o demostrar superioridad, es simplemente vivir tan bien que la persona que te hirió se convierte en irrelevante para tu felicidad. Ella había construido una vida extraordinaria, no para demostrarle nada a él,
sino porque había decidido que merecía cosas extraordinarias. La historia de su transformación eventualmente se volvió conocida en sus círculos sociales, no porque ella la promocionara, sino porque ese tipo de historias naturalmente se comparten. Se convirtió en un símbolo inspirador para muchas mujeres que estaban pasando por sus propias traiciones y rupturas difíciles. Comenzó a recibir invitaciones para hablar en eventos, compartiendo su historia y las lecciones que había aprendido. Su mensaje central era siempre el mismo: tus peores momentos no te definen a menos que tú lo permitas. Tienes el poder de transformar incluso la traición más devastadora en el catalizador para tu mayor evolución. Años más tarde, cuando reflexionaba sobre toda la experiencia, ella podía honestamente decir que no cambiaría lo que pasó. No porque no fue doloroso, fue absolutamente devastador en su momento, pero porque esa experiencia la convirtió en quien era ahora, una mujer fuerte, resiliente, exitosa y verdaderamente feliz. Le enseñó sobre su propia capacidad ilimitada para sanar y crecer. Le mostró que el amor real existe y se siente completamente diferente a lo que había tenido antes. Le dio empatía y comprensión que le permitían ayudar a otros en sus propios procesos. El verdadero final feliz no fue su matrimonio con un CEO billonario, aunque ciertamente era maravilloso. El verdadero final feliz fue que ella se encontró a sí misma, descubrió su verdadero valor, aprendió a poner límites saludables, desarrolló resiliencia inquebrantable y construyó una vida que la llenaba de propósito y alegría. Se convirtió en la heroína de su propia historia en lugar de la víctima de la historia de alguien más. Y esa transformación, ese viaje desde el peor día de su vida hasta el redescubrimiento de sí misma, fue más valiosa que cualquier anillo de diamantes o cuenta bancaria. Así que si estás pasando por tu propia traición, por tu propio momento oscuro, quiero que sepas que hay luz al otro lado. Puede que no la veas ahora, puede que el dolor sea tan intenso que no puedas imaginar sentirte diferente algún día, pero te prometo que si haces el trabajo, si buscas ayuda, si te niegas a quedarte en la amargura, emergerás más fuerte de lo que jamás imaginaste posible. Tu historia no termina con la traición, esa es solo un capítulo, y tú tienes el poder de escribir los capítulos siguientes de la manera que elijas.